Mucho gusto saludar esta mañana a Demetrio Sodi. Él es el presidente del Consejo de RCO, que es la Red de Carreteras de Occidente. Yo, Demetrio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Rodrigo, como siempre, muy agradecido de la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Ya sabes que soy gran fan de tu programa, o sea que muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario, querido Demetrio. Y bueno, primero, para ponernos en materia, en otros momentos ya hemos platicado, pero que le cuentes al público qué es RCO en términos de la dimensión, a quién pertenece, etcétera, solo para entender que a los mejor los ya te han escuchado, pero vale la pena. Nos llamamos Red de Carreteras de Occidente. Es el primer paquete de carreteras que se licitó el famoso FARAC 1, que pasó en la administración de Calderón. En aquel entonces lo compra un consorcio de Goldman Sachs con el 80% y 20% ICA. Después se acabó quedando Goldman Sachs junto con las Afores, varias Afores mexicanas. El dinero de los trabajadores mexicanos todavía está metido en el patrimonio en el accionariado de RCO. Y después Goldman Sachs vende su porcentaje y lo compra un consorcio encabezado por Abertis. Abertis es probablemente sea la empresa operadora de infraestructura terrestre más grande del mundo, tienen presencia en 10 países, y el Fondo Soberano de Singapur, que como sabes creo que es el fondo soberano, el primero, segundo, tercero más grande que existe, y está metido también el dinero de varias afores de los trabajadores de nuestro país. Claro. ¿Y qué comprende en términos de carreteras? O sea, digamos, ¿qué Estamos paquete trae? ubicados, Sí, perdón, estamos ubicados en diferentes estados, estamos ubicados en Michoacán, en Jalisco, en Guanajuato, en Aguascalientes. Conectamos la Ciudad de México con Guadalajara, que son las dos ciudades más pobladas del país. Conectamos Guadalajara con Aguascalientes, con Querétaro, con San Luis Potosí, con toda esa zona, con Guanajuato. Tenemos una pequeña carretera Tepic-San Blas, que le pusimos Playa Tepic. Manejamos cerca de 1,000 kilómetros de autopistas concesionadas. claro, qué interesante. Y ahora que mencionabas, pues el lugar, digamos, todas estas zonas, pues fueron las que estuvieron en momentos críticos ahora que se dio la detención de Nemesio Ceguera, el Mencho. ¿Cómo lo vivieron, digamos, en términos de las carreteras? Porque obvio, pues hubo muchos bloqueos, vehículos incendiados, etcétera. ¿Cómo fue? Pero como al resto del país nos tomó por sorpresa, fue un evento, no fue agradable, ¿sí? Inmediatamente utilizamos protocolos de seguridad para proteger primero que nada a nuestros empleados. Las dos carreteras o los dos estados más afectados probablemente del país, si tú tienes más información de esto que yo, fueron Michoacán y Jalisco, que es donde tenemos la mayoría de los kilómetros que operamos. Entonces, lo primero que hicimos fue salvaguardar a nuestros operadores, a nuestros colaboradores, dejar el paso libre y esperarnos a recibir instrucciones de la Guardia Nacional, del Ejército. Estuvimos en constante comunicación y coordinación con, con gobierno federal, sin duda, con el Ejército, con la Guardia Nacional y también mucha colaboración con los gobiernos estatales, mucha comunicación con gobernador, con su equipo. eh, la verdad fueron días intensos, pues porque teníamos que estar muy pendientes y teníamos, como te decíamos, además que cuidar la seguridad de nuestros usuarios, que tienen que ver, que es personas físicas y carga. Más del 80% de la carga del país se mueve por las autopistas y estos son estados, la región donde operamos es una región muy dinámica en términos económicos. Como tú sabes, pues, Jalisco es el Silicon Valley del país, estados como Guanajuato, Querétaro, que los conectamos nosotros, como Aguascalientes, pues tienen que ver con toda la industria automotriz, aeroespacial, Michoacán, las berries, la agroindustria. Sí, fueron días complicados, pero afortunadamente, y sí quiero recalcarlo, gracias al apoyo de gobiernos federal, gobierno estatal, gobiernos estatales, los militares y la Guardia Nacional,
todo está ya en orden y se ha incrementado su presencia y tengo carreteras hoy totalmente seguras. Qué importante. Ahora, ¿cuántos días fueron, digamos, en términos de la disrupción? Y si ya está 100% normalizado el aforo, porque obviamente tienes siempre muchos datos, si ya, digamos, pues está circulando el mismo volumen que normalmente circula en estos días y en estas fechas. Mira, ya las autopistas están totalmente libres. Como te decía, gracias a la colaboración del ejército, requerimos de apoyo de ellos para mover las unidades. Nosotros no contamos con los equipos que se requieren para mover un tráiler quemado en una autopista. Requeríamos contratar los equipos, pero además de la contratación de los equipos, requeríamos del soporte de Guardia Nacional y los militares para que nos custodiaran y nos aseguraran que tanto las grúas como los colaboradores de RCO estaban protegidos. Eso sucedió para el lunes, para el martes a mediodía ya no teníamos ningún, vehículo siniestrado ni en los acotamientos ni en la pista. Tuvimos afectaciones importantes en tráfico, perdón, el domingo. El domingo, cuando se dio una especie de toque de queda, la instrucción en Jalisco fue que nadie salga. Lo mismo en Michoacán, el tráfico pesado se cayó y se cayó de manera importante, y también el tráfico ligero. El lunes todavía tuvimos una afectación. Te puedo decir que entre lunes, domingo y lunes sí tuvimos caídas de tráfico del 70-75%. Jalisco se paralizó totalmente. No sé qué tan enterados estaban ustedes en Ciudad de México, pero Jalisco, circular Jalisco lunes, domingo en la tarde y lunes durante todo el día era como en aquellas épocas del COVID, ¿sí? Sí, claro. Es- Hablamos ahí con el corresponsal y nos daba cuenta de ello. Básicamente Guadalajara, que ya lo decías, es la segunda ciudad más importante en términos de población, es una potencia económica, pues como en el COVID, tal cual, ¿no? Y bueno, ¿qué te decían, digamos, pues los españoles en términos de la situación? ¿Cómo se ve? Sobre todo porque lo hemos hablado en otros momentos, México es un país que tiene unos números macroeconómicos muy interesantes, un momento económico digamos, un PIB potencial importante, una vinculación con Estados Unidos en transporte de carga, etcétera, pues que siempre nos hace un país muy atractivo, por más que de repente enfrentamos desafíos. Pero situaciones como esta, pues sí son, digamos, atípicas, incluso en el escenario internacional. No recuerdo, digamos, en los últimos 3 años un país que haya tenido un tema de crimen organizado que te bloquee un estado tan grande, la cuarta mayor economía a nivel nacional, de la decimotercera que es México. Mira, a ver, sin duda es atípico. Bueno, ya no te sé decir qué tan atípico. O sea, volteé a ver al mundo y el mundo está de cabeza para donde volteas. Hay balazos y hay escenarios muy desagradables. Y no se le quite yo importancia a lo que estás diciendo. Tienes toda la razón. Sin duda, el impacto, primero, les interesa saber que la gente está bien, ¿sí? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la posibilidad de que haya alguna baja o algo dentro del equipo? Sin duda, tenemos más de 1,500 empleados. Esa es la principal prioridad y la principal preocupación, y los primeros telefonazos van en ese sentido. Sin duda que les preocupe el tráfico. Ahora, México y las autopistas que operamos nosotros son muy resilientes. Te puedo decir que en el COVID, eh, a los pocos semanas el tráfico estaba regresando. Obviamente México, como tú lo sabes, porque lo hemos comentado, Rodrigo, y lo has comentado tú en tus programas, por la dinámica del país, por el tema de la economía informal, etcétera, rápido salieron todos a las calles. Aquí nos pasó más o menos lo mismo. Tuvimos 48 horas complicadas. El tráfico, que no te terminé de contestar, el tráfico pesado ya regresó en su totalidad. El tráfico ligero, pues la gente queda espantada. Digo, lo Claro. vemos perfecto, y ese va a tardar un poquito más en recuperarse, pero ahí viene de regreso. Pero el tráfico pesado está como estaba el viernes de la semana pasada. Y Pues también te puedo decir nada más, perdón, sí. reforzando tu pregunta o atendiendo tu pregunta. Los españoles y del Fondo de Singapur, atrás de la empresa española hay italianos, están norteamericanos, españoles, etcétera, muy entusiasmados con México. De hecho, te puedo compartir que estamos analizando varios proyectos, un par de proyectos del plan, que lo compartí también contigo, del plan de infraestructura de la presidenta, con muchas ganas de invertir, y estamos comprometiendo, a punto de firmar
más de 25,000 millones de pesos de inversión en infraestructura terrestre, específicamente en estos dos estados, Rodrigo, Jalisco y Michoacán. Y hasta ahorita la instrucción es, vamos a darle para adelante. Pues extraordinario y sobre todo bueno saber la cooperación que se dio con las autoridades, que eso es pues lo relevante, es un imponderable, creo que va en el sentido correcto en términos del Estado de Derecho en México. Y bueno, cuando firmen, pues estaremos platicando seguramente porque será un anuncio muy relevante que seguramente incluso estarás por ahí en la mañanera o alguna cosa así, pero espero que podamos hablar, mi querido Demetrio. Me va a encantar, Rodrigo. Además, te voy a decir una cosa y creo que no me vas a dejar mentir porque esta información tú la tienes mucho más clara y mucho más fresca que yo. 25,000 millones de pesos en los próximos 2 o 3 años en infraestructura terrestre probablemente sea la inversión de las inversiones o la inversión más importante del trienio en México. Sí, de hecho pienso que sí. Mi querido Demetrio, te mando un abrazo, gracias. Rodrigo, muchas gracias como siempre por la oportunidad de tus micrófonos. Te mando un muy fuerte abrazo y gracias. Gracias. Allí escuchamos a Demetrio Sodi, el presidente del Consejo de RCO, la Red de Carreteras de Occidente.